Queridos hermanos, les invito y amigos que nos acompañan a el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Vamos a seguir exponiendo el capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Vamos a ir donde quedamos ahora 8 días. Les animo en consecuencia a que veamos el capítulo 1, versículo. Vamos a leer con la ayuda del Señor, hoy vamos a exponer el resto de los versículos que nos quedan. Desde el versículo 37 dice: cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Nuestro querido Padre Celestial, qué alegría, qué bendición tan grande poder exponer, continuar, Señor, con esta porción del Evangelio según San Juan. Gracias por toda la forma como tú nos animas, nos fortaleces a través de la exposición de tus dichos, Señor. Quiero darte las gracias por sintetizar este mensaje de manera general a esta congregación y que nos hables a cada uno de manera particular, de manera individual, nuestro querido Dios, para que animados y fortalecidos en el conocimiento y en el convencimiento de tu palabra, podamos en consecuencia ajustar nuestras vidas al propósito que tú tienes con nosotros. Te lo pedimos bajo la plenitud de tu Espíritu Santo y en el nombre del Señor Jesús. Amén. Como la gran mayoría sabe, estamos exponiendo el capítulo número 1 y el capítulo y los versículos del 35 al 42. Y ahora 8 días habíamos iniciado esta porción y estábamos viendo, había hablado del propósito que tenemos con estos mensajes. Y fundamentalmente en esta serie queremos aprender a evangelizar de manera individual. Ese es el propósito que nos hemos trazado, aunque todo el Evangelio según San Juan es muy evangelístico. Recordemos que el apóstol San Juan nos ha dicho que el propósito de escribir ese Evangelio es para que las personas crean que Jesucristo es el Señor. Crean que Él es Dios, porque si la persona no cree eso, no es salva. Por eso, con muchísimo respeto por los testigos de Jehová, por los mormones y por todos aquellos que ven en Jesucristo un gran maestro, un gran iluminado, dice el Islam, un gran profeta. No, eso no salva. Este libro de Juan fue escrito con la fina intención de que, para que creyendo que Él es el Hijo de Dios, tengan vida eterna. De manera que todo el Evangelio por eso contiene ese sabor tan maravilloso de evangelismo. Desde el principio Jesucristo se acerca a una mujer, se acerca a un teólogo, se acerca a un inválido, se acerca a las personas, va por uno hasta que va finalmente a la nación. Y así termina el capítulo 12. Cuando ya en el capítulo 12 la nación entera lo rechaza, Él se va con sus discípulos. Desde el capítulo 13 al capítulo 17 pasa una noche. Y del capítulo 13 al capítulo 21 pasan apenas 3 días. De manera que todo este elemento es fundamental entenderlo para que aprendamos nosotros cómo evangelizar. Sí, estamos nosotros próximos, si el Señor nos da licencia, a iniciar el ministerio de evangelismo otra vez. Ya estaban los hermanos preparándose e igualmente las columnas, vamos a empezar a preparar las columnas. Pero ese es un ministerio evangelístico para tocar la gente afuera. Pero ¿y cómo hacemos nosotros en la oficina, en mi trabajo? En mi día a día, ¿cómo se va evangelizando? Y el propósito es eso: cómo predicar la fe del Señor Jesucristo a nuestro prójimo, cómo aplicamos la palabra de Dios a las necesidades personales de quienes tengamos a nuestro alrededor, con quienes estemos en contacto. Eso es fundamental y así es como Cristo lo va enseñando paulatinamente. Claro, Pablo también nos va a enseñar. Y más adelante, cuando estemos exponiendo Romanos y Hechos, vamos a ver cómo lo hacía cada uno de ellos. Pero aquí ahora, por esta porción que tenemos de Juan, veamos cómo lo hace el Señor Jesucristo. Y ahora 8 días
yo había lanzado una pregunta bastante pertinente y era: ¿a cuántas personas usted ha evangelizado en su vida? ¿A cuántas personas usted ha evangelizado en el último año? ¿A cuántas personas le ha hablado usted del Señor Jesucristo? Evangelismo, una cosa es evangelismo y otra cosa es evangelizar, y eso lo vamos a enseñar en el Ministerio de Evangelismo. Evangelismo no es que usted le comparta la palabra a una persona y la persona llegue a Cristo. Será maravilloso y usted es un tremendo predicador y usted tiene seguramente el don de evangelista. Eso no es que usted le comparta 10 y 10 se conviertan. Gloria a Dios si así es. Pero eso no es así. Más o menos la medida, y eso pues no hay que usar matemáticas porque la Biblia en gematría bíblica nos enseña que no se pueden utilizar los números de la Biblia como si fueran matemáticas de Pitágoras. No, las matemáticas de la Biblia no son matemáticas científicas nuestras. No. Las matemáticas tienen los números tienen otro concepto. Entonces, en ese orden de ideas, Jesucristo dice que de 100 que se le prediquen, 25 aceptan el mensaje. Y no porque sea una cosa estricta, vuelvo y repito, no porque sea matemática, ciencia exacta. No. Quiere decir que la gran mayoría de las personas escuchan, por los problemas de la vida abandonan el mensaje, por los problemas o por los afanes abandonan el mensaje, o porque están duros. Hay siempre distintos corazones. Jesucristo lo muestra como tierra, como corazones de piedra, corazones de tierra mala, corazones de tierra buena. O sea, siempre el mensaje es el mismo. En la parábola de la semilla, siempre el mensaje es el mismo. El problema reside en el receptor, en el corazón que recibe el mensaje. Allí está el problema. Muchos no creen, no, eso es pura paja, yo eso no creo. Yo estoy muy joven, cuando esté viejito, cuchito, por ahí, cuando esté en la edad del hermano Ovidio, por ahí de pronto, a ver si. Pero nadie le asegura que usted llegue a mi edad. De manera que ese es el concepto que nosotros estamos entonces viendo. Y por supuesto comenzamos y expusimos el versículo 35, no me voy a detener mucho allí, el versículo 36, porque nosotros dijimos que definitivamente ese proceso es definitorio. Ahora, también dijimos, solamente para engancharnos, ya hacer el pequeño conector a propósito de las personas que no pudieron estar ahora 8 días, dijimos que distinto a lo que muchos creen, el primer propósito de la iglesia local no es el evangelismo. No es el evangelismo. Dijimos que el primer propósito de la iglesia local es la edificación de sus miembros. De sus miembros. Usted se dará cuenta que todas las cartas que el apóstol Pablo escribe, no le escribe a personas inconversas. Ni le escribe a personas de manera individual, sino le escribes a la iglesia, a la congregación. Por eso, hoy en día, hay tanto problema en cuanto a lo que es la doctrina bíblica. Porque muchas personas se animan y muchas iglesias se animan a evangelizar, eso está bien, pero siempre y cuando haya un evangelismo coherente y correcto. Un evangelismo bíblico. Un evangelismo bíblico. El evangelismo es una muerte violenta contra la cruz de Cristo. No es que a mí me duele aquí y a ver si de pronto el Señor me cura un dolorcito que yo tengo acá, o a ver si me devuelve a mi marido o a mi esposa que se fue. No, eso lo hacen los curanderos, eso no lo hace el evangelio. A ver si de pronto yo me ganara la lotería, ¿no? A ver si se me mejorara mi matrimonio. Usted busca en el tiempo y ahí usted encuentra esos consultorios aquí en la 10ª. Se le mejora el matrimonio, se le trae al ser amado, se le cruza, se le descruza. Y ese evangelio se vende en muchas iglesias evangélicas. Y por eso la gente tiene 0 centímetros de profundidad. Y apenas llega el primer problema, se van de la iglesia. Porque no han sido edificados correctamente. El cristianismo se trata de que yo le cedo los derechos a otro. El cristianismo se trata de que yo voy detrás de un hombre a quien están zamarreando y lo van a matar en la cruz. Y yo sigo a ese hombre, me dice, sígame, para que nos crucifiquen a los dos.
Ese es el cristianismo bíblico, ese es el evangelio bíblico. Y como consecuencia que yo entiendo eso, por supuesto que muchas cosas en mi vida empiezan a funcionar. Porque yo empiezo a aprender que debo morir para que mi esposa pueda vivir. Que yo tengo que morir para que mis hijos puedan llegar a conocer al Señor Jesucristo. Eso no es, venga, yo le estrello a mi hijo el libro en la cabeza, así no llegan los hijos al Señor, ni menos el cónyuge. Es más, entre menos le hablemos de la Biblia a nuestros hijos o a nuestros familiares inconversos, mucho mejor. Porque lo que hacemos es que los vacunamos contra el cristianismo. Entonces, en ese orden de ideas, ya estoy dándole una charla de lo que vamos a enseñar en el Ministerio Evangelismo. Diferente, distinto a lo que muchas iglesias enseñan, el primer propósito de la iglesia local es edificar a los santos. Porque ahorita por internet las sectas están que vomitan todo lo que usted quiera. Mi hija me dice desde Inglaterra, todas las iglesias cristianas se cierran acá en Londres y se vuelven mezquitas. Lo que más está actualmente creciendo a nivel internacional es el islamismo. Me escribe constantemente un imán. Bukele se llama él, así como el presidente de El Salvador, y este hombre es de allá de El Salvador. Su platillo favorito son pastores cristianos. Y me muestra varios que son del Islam ahora enseñando y eran pastores cristianos. O sea, su platillo, su bocato favorito. Pero eso ocurre ¿por qué? Porque los cristianos hoy en día tienen cero doctrina fundamental. No conocen. Como le escribí, le dije, me gustaría que me dieras un ratico para hablar con uno de esos pastores. Una chica desde Argentina es una católica renovada. Anoche le mostraba al pastor Eduardo de Centro y hablaba con él. Yo le decía, ¿quién le resiste a esa muchacha? Amigo, definitivamente hay que saber, hay que conocer para poder refutar todo lo que se está vomitando por internet. Entonces, la primer función, y por eso es que la gente llega a evangelizar, ¿estás poseído de la droga? Ven a Cristo. ¿Se te fue el marido? Ven a Cristo. ¿No se gana la lotería? Ven a Cristo. No, disculpen, ese no es el evangelio, ese es otro evangelio. Gálatas 1:9, ese es otro evangelio. Ese es el evangelio de las emociones. Ese no es el evangelio bíblico. Si usted entiende el evangelio bíblico, usted nunca dejará de congregarse. Si usted entiende el evangelio bíblico, usted no puede parar de hablar del Señor Jesús. Usted se reúne con alguien y su tema es el Señor Jesús. Por eso es que a mí los hermanos no me invitan mucho ni a los showers, ni a los cumpleaños, ni a nada, que llega el hermano Ovidio, pero vienes a hablar del Señor otra vez. Y el segundo propósito de la iglesia local sí es el evangelismo, pero con gente preparada. Con las personas preparadas para hablar del Señor Jesús. No para hablar mal de la iglesia católica o para hablar mal de los demás. No, es para hablar de quién es el Señor Jesús. En una les cuento, de las charlas con este tipo, él me decía, no, pero refute lo que yo estoy diciendo. Yo dije, le conté a mi esposa, le conté a David, estoy que le contesto, estoy que me salen letreros. Y no aguanté y le contesté. No me ha vuelto a responder. Claro, muy respetuosamente. Pero la chica que está desafiando también a todos los evangélicos. Frente a nuestra casa literalmente hay unos católicos renovados. Ellos nos miran a la iglesia de Centro y oran para ver cómo traer esa gente otra vez a la iglesia católica. De esa magnitud actualmente es el evangelismo. Es saber cómo hablamos. Ella dice, o sea que usted no cree en la iglesia católica, en la iglesia apostólica. Nosotros somos una iglesia apostólica. Le dije, ese no es el punto. Yo le dije a Eduardo, ¿cómo comenzarías a refutarle a ella? Le digo porque Eduardo fue uno de mis estudiantes. Y me dijo, no sé cómo le enfocaría. Le dije, comencemos contestándole así. Primero definamos qué es una iglesia apostólica. Porque esta iglesia de Aposento Alto Musó es una iglesia apostólica. Pero las iglesias cristianas que están allá afuera, yo no sé si son apostólicas.
Entonces, nomás comenzando por eso, por ese elemento. Y esta iglesia es de sana doctrina, pero ¿con qué criterio dices eso, por Dios? ¿Con qué criterio dices que es una iglesia de sana doctrina si no enseñan la Biblia? ¿Cómo dices que es una iglesia bíblica si no conocen la Biblia? Si no conocen las doctrinas básicas de la fe cristiana, la doctrina fundamental. ¿Cómo? Por eso nos hemos dado con la ayuda del Señor a comenzar a los libros. Ahorita ya el viernes comenzamos con la primera clase a los tesalonicenses. Aquí usted solamente va a encontrar esa exégesis bíblica, usted no va a encontrar nada más allí. Que aplicaciones, emociones y anécdotas e ilustraciones, seguramente si la exégesis me lo permite lo haré. Pero el resto se ve en el sermón del domingo. Allá vamos a ver de qué se trata la Biblia, de qué se trata ese libro. Porque cuando Pablo dice, oramos por tal y por tal, ¿a quién se estaba refiriendo? ¿Cuál era el propósito? Entonces, queridos hermanos, redondeo diciendo justamente eso. Ahí terminamos, o eso fue lo que estuvimos hablando, y empezamos a considerar el método Andrés. Dijimos que dentro de estos propósitos que nos hemos trazado de evangelismo, vamos a ver dos métodos: el método Andrés, con el que particularmente yo fui ganado, y el método Felipe. El método Andrés lo aplicaba mucho mi esposa conmigo. Yo era inconverso y ella era creyente, ustedes lo saben. Y el método de Felipe, que también es muy bueno. Son dos métodos. Claro, el que el Señor hace con el teólogo, pues es fascinante. Y allá llegaremos con Nicodemo, cómo él convierte a un religioso, cómo Cristo convierte a un teólogo, luego a una mujer que tiene una cantidad de problemas sexuales y emocionales como la samaritana, y cómo el Señor gana a esa mujer y esa mujer se convierte en la tercera evangelista, no en la primera. Estamos viendo ahora 8 días, también lo dijimos, al primer evangelista lo vamos a ver hoy y al segundo evangelista lo vamos a ver hoy. Y a los primeros ganados. Y por eso la anécdota que yo contaba de Billy Graham, de la persona que ganó a Billy Graham. Quedamos entonces en el versículo 38, queridos hermanos, y habíamos dicho en la experiencia de Andrés, estamos viendo la experiencia de Andrés, vimos la experiencia de Andrés, hoy veamos el momento cumbre de Andrés. Y habíamos dicho ahí que este número 5 le puse las preguntas de Dios que solo los hombres pueden contestar. Versículo 38. Dice el Señor Jesucristo: Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué buscan? Y dijimos que es la primera sacrosanta palabra que sale de esa sacrosanta boca en este evangelio de Juan. La primer pregunta que sale del Dios hecho hombre es: ¿a qué vienes a la iglesia? ¿Qué buscas de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Para qué me buscas? ¿Para que te dé dinero? ¿Para que te haga un milagro? ¿Qué buscas? Habíamos dicho eso ahora 8 días. Esa es la primera palabra registrada del Señor. Y queridos, eso es importante ver porque el Señor pregunta, ¿qué? Dijimos también, no a quién buscan, sino ¿qué buscan? Pues obviamente lo estaban buscando a él, por eso no dice ¿a quién buscan? Él se dio cuenta que lo venían siguiendo este par de hombres, ya vimos, usted puede ver la enseñanza que quedó grabada y seguramente será subida a Face y a YouTube. Y ahora 8 días vimos que estos dos hombres eran discípulos de Juan el Bautista, han dejado a su maestro. El día anterior Juan el Bautista les había dicho, este es el Cordero de Dios, y ellos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y al otro día vuelve y les dice, pero ya Jesús no viene sino va, y ellos toman la decisión y siguen a Cristo. Así quedamos ahora 8 días. Ya no perdieron su oportunidad, no, yo me voy. Y dejan a su antiguo maestro porque ese es el propósito. El propósito aquí no es que ustedes estén detrás de esta iglesia, ni de ningún pastor, ni de ningún líder. El propósito es que ustedes sigan al Señor Jesucristo. Es el verdadero pastor, es el verdadero para quien nosotros estamos sirviendo. Entonces es importante ver, repito, que el Señor no les pregunta a quién, sino qué buscan. ¿Y qué buscan? Es lo que nosotros tenemos que preguntar ahora 8 días que vamos en esa aplicación. Porque hay mucha gente que está buscando honores, está buscando riquezas mundanas al seguir al Señor Jesucristo. Están siguiéndolo por motivos equivocados, para que le quite la depresión. Y Cristo no puede hacer eso por Dios, Cristo puede hacer eso y más. Él aborda todos esos pero Él quiere llevarte a lo que generan
esos problemas. Él no quiere llevarte al efecto, quiere llevarte a la causa de lo que genera esos problemas. Que nosotros entendamos qué es lo que generan nuestros pecados. Y el Señor nos había dejado en cuáles son los motivos secretos que nos animan a estar cerca al Señor Jesús y que nos animan a andar en la vida cristiana. Y ahí habíamos quedado. Luego, las preguntas de los hombres que solo Dios puede contestar. Entonces dijimos, las preguntas de Dios que contestan los hombres. ¿Qué buscan? Y ahora, las respuestas de los hombres. Rabí, versículo 38, Rabí. Dijimos que Rabí es una expresión muy respetuosa. Rabí se le decía a las personas que conocían la Torá, a las personas que conocían muy bien la ley, que eran reconocidos en Israel como maestros de las Sagradas Escrituras. Es un título honorífico al cual toda persona que fuera experta en la ley de Moisés, no en la ley romana. Pablo también conoció un poco la ley romana, pero aquí se refiere a la ley, sobre todo en la carta a los romanos, cuando la estemos viendo, vamos a distinguir lo que es la ley mosaica y la ley de Roma, porque es por eso que hay muchas iglesias que se confunden, porque Pablo a veces cita la ley de Roma. Entonces, acá es la ley de Moisés, por eso se le llama al Señor Jesucristo Rabí, o lo llaman ellos Rabí. Y me gusta porque dice allí Juan, que traducido significa maestro. Eso nos quiere decir que Juan le estaba escribiendo a los griegos, su audiencia no eran judíos. De hecho, este evangelio fue escrito en Éfeso. Este evangelio se escribió después del Apocalipsis. ¿En serio? Sí. Primero está el Apocalipsis antes que este fue el último evangelio. Este fue el último libro que se escribió de la Biblia. Uno pudiera llegar a creer que el primer libro o que el último libro fue Apocalipsis, no. De hecho, las cartas son primero. 1, 2, 3 de Juan son el primero. Ahí voy hablando un poquitico de historia de la Biblia. Y este evangelio fue escrito más o menos hacia el 95. ¿Por qué sabemos eso? ¿Por qué se sabe eso, Ovidio? Se sabe porque la cristología que tiene este libro es demasiado alta. Este libro, Juan declara que Jesús es Dios. Los apóstoles al principio no entendían que Él era Dios. Pero bueno, eso serían clases de fundamento. Paulatino, ya aquí Juan ya muestra a Jesucristo. Por eso en el capítulo 1, versículo 8 dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. El unigénito Dios que está en el seno del Padre lo ha dado a conocer. ¿Qué palabra? Por eso nos encantan las versiones más actuales, porque no les da miedo. A Casiodoro de Reina le dio miedo traducirlo así. Literalmente él le dio miedo traducirlo así. Pero no es el Hijo, no. El unigénito Dios que está en el seno del Padre lo ha dado a conocer. Juan declara que Jesús de Nazaret es Dios. Imagínense eso. Y la pregunta, ¿dónde te hospedas? Entonces también le hablamos y dijimos, démonos cuenta que el Señor no se molesta por este tema de preguntas, pero también lo que quiero decir allí, o lo que quise decir allí, no es ¿dónde te hospedas en cuanto a dirección? ¿Cuál es la enramada? Danos la dirección de tu casa. No, ellos no quieren saber eso. Por eso es que cuando se lee tan superficialmente la Biblia, uno puede llegar a esa conclusión. Pero no es dónde te hospedas. Te estás quedando donde Marta, donde José, donde Alberto. No, el Señor. Están cerca del Jordán, definitivamente. En la enramada donde el Señor Jesucristo, ellos no le están preguntando en qué enramada se está hospedando, sino dónde te hospedas, porque tenemos una cantidad de preguntas impresionantes que ni te imaginas. Mi maestro nos acaba de decir que tú eres el Cordero de Dios. Tenemos una cantidad de preguntas y aquí en la calle no hay el tiempo. ¿Dónde te hospedas? Es que te queremos hacer. Eso es lo que quiere decir. Queremos preguntarte un poco de cosas que tenemos, una cantidad de preguntas que tenemos. Ahí el Señor Jesucristo recibe esta respuesta por parte de Andrés y de Juan. Y queridos hermanos, esta respuesta, yo dije, revela la profunda sinceridad de sus almas. Ellos desean conocerlo como ¿qué? Como el Cordero. Ellos quieren indagar si es cierto lo que acaba de decir el Bautista. Acuérdense de todo lo que hemos venido exponiendo del libro de Juan. Ellos quieren saber si toda la predicación de Juan el Bautista
se estaba cumpliendo en Jesús de Nazaret. Acordémonos que profetas no habían desde Malaquías, no hubo más profetas desde Malaquías. El Señor no volvió a hablarles a la nación de Israel, sino hasta Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era el Elías prometido, en el cual iba a anunciar la venida del Señor Jesucristo. Y Juan tenía un respeto, ya lo hemos enseñado, inmenso dentro de la población y dentro de la clase, dentro de todas las castas sociales. Y Juan ha identificado a Jesús de Nazaret como el Mesías. De hecho, en una predicación enseñamos que solamente a través del Espíritu Santo podemos saber quién es Jesús de Nazaret. Juan dijo, yo no sabía quién era. Eso dijo Juan, yo no sabía quién era, pero el que me mandó, Juan el Bautista, pero el que me mandó a bautizar dijo, sobre quien veas que desciende el Espíritu Santo, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, ese es el Mesías. Y Juan dice, yo vi descender la paloma, eso lo aprendimos. Entonces ahora Juan, al día anterior, Cristo vino hacia donde él. Versículo 35. Ahora Juan lo ve pasar y lo señala otra vez y los discípulos corren detrás de él. Entonces, queridos hermanos, en ese orden de ideas, ellos quieren saber si en efecto lo que les ha enseñado su maestro Juan el Bautista es cierto. Yo recuerdo cuando yo le decía a mi mujer, a mí me cuesta trabajo creer que Jesús es Dios. Me cuesta trabajo. Porque los que infortunada o afortunadamente habíamos estudiado algo de filosofía, sabemos que Dios no puede estar ubicado de esa manera. Según Emmanuel Kant en su crítica pura, la crítica de la razón pura, pues Dios hizo todo esto, para resumirles, Dios hizo todo esto dentro de la síntesis de los filósofos, Dios hizo todo esto y lo abandonó, lo dejó y se fue. Ese es el concepto filosófico que tiene la filosofía de Dios. Hay que ver qué dice la teología de Dios, ¿cierto? Entonces es bien complicado y lo que estos hombres fueron a averiguar fue eso. Es Jesús de Nazaret, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ese es un ítem fundamental en el ministerio de evangelismo. Necesitamos nosotros conocer al Señor Jesucristo de manera personal e íntima. Pónganse en un momentico de pie porque están que lo sopla este sueño. Sí, estírese. Eso. Duro el sueñito a esta hora, ¿no? Pega duro. Por favor, tomen asiento otra vez. Gracias. Entonces el Señor les dice, el Señor les contesta, versículo 39. Y les dice el Señor, vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron y vieron dónde se hospedaba y aquel mismo día se quedaron con él. Está hoy en Juan, si me ayudan aquí para las personas que no tienen de pronto la Biblia, alguien que me ayude ahí de pronto, si se pudiera, no sé si hay alguien en el sonido. Ellos fueron, dice, y donde se hospedaba y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las ¿qué? Eran como las 4 de la tarde. La segunda cosa, queridos hermanos, que le oímos decir al Señor Jesucristo, después de haber sido proclamado públicamente como el Cordero de Dios, es: vengan y vean. Esa es la segunda expresión del Señor. Es el modo evangelístico más afectivo, vea ese modelo evangelístico, más efectivo y más hermoso que hemos aprendido del Señor Jesús. Vengan y vean quién soy yo y lo que soy yo. Ven y conóceme personalmente. Es que es imposible hablar, y yo he escuchado a muchas personas que no conocen a Cristo de manera íntima y personal y lo quieren evangelizar a otros. ¿Pero cómo? Por eso, como decía mi madre, no se convierte o no convencen ni a un gato viejo con 1 kilo de carne. Porque el Espíritu Santo no fluye a través de esa persona. Porque esto no es cuestión de disparar a la entelequía. El evangelismo tiene como propósito disparar es al corazón, no a la razón. No a la razón.
aunque tiene por supuesto el cristianismo un argumento muy razonable. Romanos y Gálatas son piezas magistrales de exposición bíblica desde el punto de vista filosófico, digámoslo así, de lo que llama teología o teologización. Pablo lo hace, pero ese no es. Por eso es que vemos a tanta persona muy intelectual, muy académica, pero con un corazón, una cabezota así, pero con un corazón muy pequeño. No evangelizan, porque realmente no conocen al Señor Jesús. Es decir, le pasa lo de Job, de oídas había escuchado hablar de ti. Entonces ese vengan y vean fue la respuesta del Señor, y dice que ellos fueron ¿y qué? ¿Fueron y qué, queridos hermanos? Ellos fueron y vieron. Gracias por los dos que me están acompañando. Queridos hermanos, dice que eran como ¿qué horas? Esta versión dice que eran como las 4 de la tarde. Literalmente dice, era como la hora 10ª. Bueno, si se toma el método romano para medir el tiempo, serían las 4 de la tarde. Pero si se toma el método judío, eran las 10 de la mañana. Aquí la Nueva Versión Internacional hace la traducción y dicen a las 4 de la tarde. Usted lo ve realmente en el texto, en el lenguaje original, y dice era la hora 10ª. Si era la hora 10ª, quiere decir que eran las 10 de la mañana. Si Juan usó el método judío, pero si usó el método griego, eran las 4 de la tarde. Yo particularmente difiero de que fueran las 4 de la tarde. Creo que eran las 10 de la mañana. Pero eso no es trascendental. Aquí lo trascendental, ¿sabe qué es? ¿Por qué Juan referencia a la hora? Eso sí es lo fundamental. Eso sí es lo interesante. ¿Por qué Juan quiere que nosotros sepamos que ellos, de todas maneras, si estuvieron de 10 de la mañana a 4 de la tarde, imagínense ustedes eso, 11, 12, 1, 2, 3, 6 horas con el Señor Jesús. Y si no, pues entonces pasaron toda la noche. Si usted lo toma de la otra manera, que eran las 4 de la tarde, entonces pasaron con Él solamente 2 horas. Pero 2 horas o 6 horas con el Señor Jesús es que, ¿poco o harto? Para hacerle preguntas, eso es harto, ¿cierto? Para cuando Él las contesta como las contesta. En realidad, queridos hermanos, vuelvo y repito, la hora no es trascendental si eran las 4 de la tarde o las 10 de la mañana. Lo que importa es, repito, descubrir el por qué el autor hace esta mención de la hora. Esta fue una experiencia bienaventurada y memorable para el apóstol Juan, porque la hora y el día se quedaron grabados en su corazón para siempre. ¿Qué ocurrió? Pues que aquel día con el Señor Jesús cambió la vida de esos hombres. Yo me acuerdo del culto y me acuerdo del pastor que predicaba el día que el Señor me convirtió a mí. ¿Usted se acuerda el día de su conversión? ¿Usted se acuerda del mensaje que predicó el pastor ese día? Yo a veces hablo con muchas personas y dicen, yo no me acuerdo del mensaje que predicó. Y uno dice, bueno, peligroso, porque de pronto la persona no fue convertida bíblicamente como tiene que ser. Este es el día, queridos hermanos, anótelo ahí en su Biblia, de la conversión del apóstol Juan. Es maravilloso, por ejemplo, hacer un estudio a lo largo de toda la Biblia, de Génesis, toda la Biblia, y ver cuándo se convirtió Adán. ¿Cuándo se convirtió Adán? Sí, ahí lo dice en Génesis 3, cuándo se convirtió Adán. Porque la salvación es de principio a fin de fe. Y el último ser humano que se salve en este planeta será por medio de la fe. La salvación no es por fe, es por medio de la fe. La salvación es por gracia. Es un regalo. Allá llegaremos cuando estemos hablando de la fe. Allá veremos de manera expositiva Romanos también esas porciones donde se nos muestra el medio que es la fe. Pero la salvación es por gracia, es un regalo. No es por un mérito que la persona hace. Entonces, queridos hermanos, es importante esto, porque esto deja una impresión tan profunda en él, que nunca olvidó la hora exacta, que nunca pudo olvidar aquella maravillosa y preciosa invitación cuando Cristo lo llamó y él lo aceptó. ¿Usted recuerda a la persona que le dijo, hermano, hagamos una oración de fe? ¿Usted recuerda eso?
No es salvo una persona porque haga una oración de fe, pero se necesita orar. La persona es salva porque es expuesta al mensaje del Señor Jesucristo, lo dije ahora 8 días. Por eso queda completamente en la memoria del apóstol Juan la hora, el día, y es importante que usted recuerde también el día y la hora en que fue convertido, en que fue llegado usted a los pies del Señor Jesucristo. Ojalá usted llamara a esa persona que Dios usó para convertirlo al Señor Jesucristo. Hay que recordar a esas personas porque es algo maravilloso y precioso. Porque de eso tenemos que echar mano, sobre todo cuando nuestra fe tambalea. Y si usted no fue convertido a través de la predicación del Evangelio, es una invitación para que usted realmente acepte la invitación de aceptar a Jesucristo como su Señor y su Salvador. No pretenda hablar de alguien a quien no conoce personalmente, porque es un mal siervo, es un mal testimonio. De manera, queridos hermanos, que ese es el momento cumbre de Andrés. Ahora veamos la gran decisión de Andrés. Estamos viendo cómo fue convertido Andrés. La gran decisión que hace Andrés. Vino, vio a Cristo y permaneció. El Señor Jesucristo, ¿qué le dijo? Venga y vea, ¿cierto? Y estuvieron hablando, yo creo que 6 horas, con el Señor Jesús. Tal impacto quedó en Andrés, tan impresionado quedó el primer evangelista, el primer convertido en este mundo por el Señor Jesús. Está usted viendo el primero que fue convertido por el Señor Jesús. ¿Se puede usted imaginar cómo es eso? Piense usted un momento, ¿quién evangelizó al apóstol Pablo? ¿Recuerdan ustedes quién evangelizó al apóstol Pablo? ¿Quién? ¿Quién? El Señor Jesús, ¿verdad? El Señor Jesucristo lo convirtió hacia Damasco. La Biblia dice que el Señor va a convertir a 144,000 Saulos. Y si un Saulo le dio semejantes resultados, ¿cómo serán 144,000 Saulos? Este Andrés, vamos a ver los resultados que da. Es impresionante, porque aquel hermoso día, aquella hermosa y memorable fecha, en esa estrecha comunión entre Andrés con el Señor Jesucristo, resultó un fruto casi que de inmediato. Hay personas que son cristianas y no han podido convertir ni a uno. No han podido traer a la iglesia ni uno. Bueno, yo sé que traer a la iglesia de pronto es un poco difícil, pero no reportan que alguien se haya salvado en su casa, en su familia. Tenemos que revisarnos a ver por qué no estamos evangelizando. Porque Cristo dijo en Hechos 1, recibirán poder, o sea, el Espíritu Santo, para predicar y testificar de mí. Si una persona no evangeliza, tiene un problema grave. O no es creyente, o está apagado, o vive en pecado. De manera que aquí nosotros vemos que Andrés va a producir un fruto casi que de inmediato. Vemos por estos versículos que fue Andrés quien le llevó o le va a llevar el evangelio a quién. Vea el versículo 40. Andrés, hermano de Simón, ¿de Simón qué? Hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que al oír a Juan el Bautista habían seguido a Jesús. Uno de los 2 hombres, ¿quién era? Andrés. ¿Me están siguiendo, queridos hermanos? ¿Están cansados, paro ya? Se nos dice, y le animo a que vea el contexto, ahora 8 días también lo predicamos, los 2 hombres son Juan y Andrés. Usted no se deje robar la bendición del que está al lado. No se deje robar la bendición. Andrés es uno de los 2 hombres que van con el Señor Jesús. El otro es Juan el apóstol. Y vemos que el estar con el Señor Jesucristo hace que inmediatamente Andrés salga
¿A qué? A evangelizar. Al primero que sale a evangelizar, yo me acuerdo el día que yo llegué a los pies del Señor Jesucristo. Pero no quiero manchar el testimonio de nadie, lo hago por mí. Al otro día yo no sabía cómo hablarle a la gente en la oficina, en mi trabajo. No sabía cómo actuar. Ese día me afeitaba y no podía creer que eso hubiera ocurrido. O sea, esto empieza a producir un verdadero cambio dentro de nosotros. Y Andrés va y de inmediato le lleva el evangelio a su hermano Pedro. Y luego, ¿qué hizo? Llevó a Pedro al Señor Jesucristo. Este es el método Andrés. Repito, desde nuestro punto de vista, este es uno de los mejores métodos y de los más efectivos modelos bíblicos que nosotros vemos. Primero, hablar a nuestros familiares. Hay gente que se convierte y quiere irse a la China de misioneros. Pero si no le ha hablado ni siquiera a sus hermanos, a su papá. No entiendo ese modelo, ayúdenme usted a entenderlo. No es que con mi familia no soy efectivo, no. Tu pésimo testimonio, sabes que como es tu familia, te van a decir, bah. Porque sabes que tus hijos te van a decir, bah. Habla más fuerte porque tu ejemplo no refrenda tu testimonio. No eres un ejemplo para mi hijo, no eres un ejemplo para mi esposa, esposo. Pero el método es ir a hablarle primero a los familiares. ¿Por qué? Por lo mismo, porque ellos sí nos van a decir y nos van a increpar. Y nosotros a su vez también, queridos hermanos, podemos hablar y decirle, oye Juan, deje la vaina, hombre, Pedro, con mis hermanos, con mi padre, con mis padres, con mis hermanos, con mi suegro, con nuestra familia. Nosotros tenemos que pagar un precio. Si no es que el hermano Ovidio fue y los evangelitos llegaron a Cristo, pues no, ninguno. El Señor tuvo que meter la mano con papá, con mi hermano, con mis dos hermanos. Bueno, pero eso ya es una historia totalmente diferente. Queridos hermanos, ese es el método bíblico. Porque cuando usted le predica a su esposa, cuando le predica a su esposo inconverso, pues eso lo va a llevar a que usted viva lo que está predicando. Ese es el modelo que el Señor quiere. Y nosotros vemos que deberíamos hablar a nuestros familiares, después a nuestros amigos, después a los del trabajo y por último, ahí sí a los desconocidos. Como dice la canción ranchera mexicana, pero cristiana, de los esposos Moreno, hablando justamente sobre eso. Dice el hermano Moreno, usted póngase a imaginar, dice en su canción, si en el camino mi hermano, alguien te pide la mano, diciéndote, me siento triste, ya no me importa vivir. ¿Tú qué le vas a decir? Tal vez ese hombre te diga, a mi esposa o a mis hijos el mundo los va arrastrando. Mi esposa no me comprende, me quiero separar. Dice, si tú no has sido edificado en la palabra del Señor, si tú no eres a Cristo, ¿qué le vas a decir? ¿Sí siguen la idea? Queridos hermanos, esto es importante porque esto es trascendental. Si no fuera trascendental, no sería importante. Eso tiene una connotación que trasciende los tiempos y las edades. Entonces, vemos la primera preocupación de Andrés, ¿es por quién? ¿Por quién? Yo recuerdo en este momento a un muchacho, ya se fue de esta iglesia, está en otra ciudad, él lloraba porque sus padres no llegaban a Cristo. Y me conmovía tanto y era genuino. Decía, hermano, no me importa que me desprecie mi familia. Yo le daba mi testimonio. Ahí sí es donde vale el testimonio, contar el testimonio de Dios. Decía, no, igual, a mí no me interesa que me desprecie mi familia. Pero me duele que ellos se mueran sin conocer al Señor. Porque esa es la carga de una persona que realmente conoce al Señor. Yo quiero ser evangelista. Y su mamá, y su hijo, y su hija, y su cuñada, su nuera, y su suegra, su suegro. Porque ellos no tienen derecho. Queridos hermanos, veamos la labor de un convertido. Versículo 41.
Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Otra vez, ¿sí ve? Es decir, al Cristo. Una prueba más, se llaman evidencias internas. Así vamos a enseñar exégesis. Evidencias internas de que Juan le estaba escribiendo a griegos, no a judíos. Porque tiene que entrar a explicar el término. Si fuera para un judío, pues él no se detiene a explicar el término. Y dice, y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. Mesías en hebreo, Cristo en griego. Hemos encontrado al Mesías. Y esto es impactante, queridos hermanos, porque la labor de un convertido por Cristo es empezar a hablar a otros ¿de qué? De su nueva vida en Cristo. Usted dirá, o usted creerá que solamente a usted le ha pasado, que le han hecho bullying en la oficina. No, yo iba a renunciar a mi trabajo. Una vez mi jefe, le sintetizo las palabras, me dijo, lo prefería como antes era que como es ahora. Y siempre buscaba ponerme en ridículo delante de los demás compañeros de la oficina. Y al principio me dolía profundamente. Alguien a quien yo amo mucho, cuando supo que yo era cristiano, me dijo, ¿tanto estudio para terminar en eso? ¡Qué desperdicio, hermano! Claro, ahorita suena atrás. Pero en ese momento fue duro. Es complejo. Y le digo esto, querido, no para que usted se solidarice conmigo, sino para que usted sepa lo que dice el apóstol Pedro. También todos los que quieran vivir la vida de piedad van a recibir desdén y rechazo. Yo he hablado con hermanos que en su oficina, como son los doctores, ni esto le dicen a su empleado o a su subalterno de Cristo. Gloria a Dios que no fue la actitud que tuvo mi jefe conmigo. Que a pesar de ser yo un humilde vendedor, el doctor Flores siempre me decía, nosotros los cristianos tenemos otra manera de vivir o vivir. Fue el hombre también, así como tuve otro jefe en el grupo, es un grupo empresarial antioqueño, tenía jefes que eran contra cristianos, también el Señor colocó jefes que me animaban y que me fortalecían. Y Dios lo hace y Dios lo pone. Usted está testificando, no se ponga a abrir la Biblia en el trabajo. Predique con su vida. Que la gente, hágales dar sal a la gente. Haga que la gente diga, ¿usted por qué tiene un matrimonio tan renovado? ¿Usted por qué habla tan especial de su esposa? ¿Usted por qué no le dice querida a la secretaria como todo el mundo? Para que usted le diga, no, porque esa palabra solamente es para mi esposa. Vamos a ver Juan 2, cómo Cristo hace un milagro en ese matrimonio. En Juan 2, que después de eso sigue Juan 2. Cómo el Señor les trae un nuevo buqué a ese matrimonio que estaba completamente acabado y anquilosado, como de pronto está el de muchos. Se ha acabado el primer vino, se ha acabado el primer buqué. Y nosotros los cristianos estamos llamados a eso, que digan, oye, pero ustedes llevan 25 años y ahora yo los veo más agarraditos y más pegaditos. Así es que Jesucristo nos ha traído el nuevo vino. Esa es la manera como se predica. No, acepte a Cristo, homosexuales no entrarán al cielo, adúlteros no entrarán al cielo, los que se ponen piercing no entrarán al cielo, o sea, no vamos a entrar al cielo nadie. ¿Dónde dice que Dios odia a los homosexuales? Y no soy homosexual. No evangelicemos así. Dios odia el pecado de todos. Yo una vez hablaba con una persona y le dije, de la misma manera como un homosexual es fornicario, usted es soltera y es fornicaria. ¿Dónde está la diferencia? Que él lo hace con hombres o ella lo hace con mujeres. Usted lo hace heterosexualmente. Como que cayó en la cuenta. Yo, sí, claro, ¿no? Y Pablo dice en la carta a los Corintios, y eso eran muchos de ustedes, ladrones, estafadores, drogadictos, mejor dicho, de todo, viciosos, adúlteros, fornicarios, o yo entendí mal lo que dijo ahorita Nelson.
Pues de eso se trata esa parábola, de que el Señor va e invita a los religiosos a esa fiesta y no vienen. Y dice, entonces vaya, busquen a los del Cartucho, a los de la L, a los del Bron en Nueva York, porque mi casa se tiene que llenar. Y aquí está un es L. Querida, querido hermano, ese es el Evangelio. Un Esbronce, hoy es que se llama ese lugar, ¿no? Antes le llamábamos la calle del Cartucho. Gloria a Dios, o si no, ¿dónde estaría yo? Qué vergüenza, ¿verdad? Pero eso es la verdad. Entonces nosotros tenemos que entender lo maravilloso, lo que ocurre en este momento en el corazón de Andrés y en el corazón de Pedro, y la labor tan impresionante. Es maravilloso porque cuando vemos allí que dice que Andrés se encontró primero, nosotros vemos que ambos salieron, porque usted, ay, Andrés salió a evangelizar a su hermano, y Juanito salió a evangelizar también al suyo. Pero Andrés encontró primero a Simón Pedro, y luego Juan encontró a Santiago. O sea que es el mismo método. Los dos fueron a hablarles a sus hermanos. Los dos fueron a hablarle a sus hermanos. Impresionante. Versículo 41. Dice, luego lo llevó a Jesús, o sea Andrés, luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente dijo, este es el 41. Andrés encontró primero a su hermano, sí, el 41, perdóneme, ahí estoy. Entonces, encuentra Andrés primero a Pedro y se lo lleva al Señor Jesucristo. Hay varias interpretaciones de qué significa que encontró primero, pero la más plausible a mi parecer es la que dice este comentarista, les leo. Andrés y Juan, después de pasar un día con el Señor Jesús, quedaron tan impresionados por lo que hallaron en Cristo que se convirtieron en misioneros. Los dos salieron para buscar a sus respectivos hermanos. Andrés fue primero en encontrar a su hermano Pedro. Luego Juan, el segundo misionero, halló a su hermano Jacobo, pero de acuerdo con la discreción de Juan, no dice directamente que él era Juan. Por eso es que en Marcos 1:29 nosotros encontramos allí a Jacobo, anota Marcos, no vamos a ir allá, y ahí aparecen ahí sí los 4, porque el que está escribiendo es Marcos, y dice que los primeros 4 convertidos fueron Jacobo, Andrés, Jacobo, pues claro, allí ya Marcos los coloca en el orden en que quedaron como apóstoles, pero los primeros convertidos fueron Andrés, Juan, el tercero, Simón, y el cuarto, qué maravilloso, ¿no? Y esos hombres después van a perseverar que van a terminar convertidos en los apóstoles del Señor, porque aquí no eran apóstoles, aquí apenas el Señor los estaba llamando. Me impacta lo que dice Calvino. Calvino comenta acerca de la actitud de Andrés diciendo, ¡ay de nuestra indolencia! Si tras haber sido plenamente iluminados, no nos esforzamos por hacer partícipes a otros de la gracia divina, de la misma gracia. Hay de nosotros, y se puede evocar la situación allá en el segundo libro de Reyes, cuando Eliseo, ¿no? En el tiempo de Eliseo, cuando los leprosos encontraron comida, porque los sirios tenían completamente sitiada Jerusalén, y esta gente encuentra comida y empieza a anunciarle a otros que encontraron comida. En realidad nosotros, los sindicados, por decirlo de alguna manera, somos personas que hemos encontrado comida y que les decimos a otros también dónde pueden calmar su sed y su hambre el Señor. Y aquí vemos entonces el fruto de Andrés, Simón Pedro. Y ahí entonces usted se dará cuenta de lo que hablamos ahora 8 días con Billy Graham. Max Mind, no se conocía mucho a Max Mind, pero Max Mind fue el hombre que llevó ¿a quién? A Billy Graham, lo vimos ahora 8 días, fue el que llevó a Billy Graham. Lo mismo ocurre aquí. Andrés es una persona y un apóstol muy desconocido para muchos de nosotros, o para muchos. Pero Pedro sí es muy conocido, ¿cierto que sí? De hecho hay un libro dedicado a los dos, a Pedro y a Pablo. Se llama Hechos de los Apóstoles Pedro y Pablo. No porque ha hecho de los apóstoles, hermano querido, y no hablan sino de 2 porque le quitaron la mitad del título. Ese libro se llama Hechos de los Apóstoles de Pedro y de Pablo, esa es la tesis. No es para hablar porque ningún otro apóstol habla allí. Entonces, queridos, es bien importante entender esto,
que el primer fruto de Andrés es Simón Pedro. Y mire el versículo 42, ahora sí, me voy allí. Luego lo llevó a Jesús, vea la forma de evangelizar. Lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Aquí va a introducir Romanos 5 y 6, pero lo dejaré para otra época, para poder entender qué ocurre aquí. Aquí ocurre Romanos 5 y 6. Aquí se puede meter Romanos 5 y 6, para poder entender lo que ocurre en ese hombre. Solamente el Señor Jesucristo puede salvar a una persona, justificar a una persona y luego santificarla. Solamente Él, el Señor Jesús. Y aquí lo hace de ipso facto con el apóstol Pedro. Por supuesto que le da la justificación por la fe. La santificación es un proceso. Vamos a ver que Pedro tiene una cantidad de caídas. Pero me encanta eso. Tú eres, pero tú serás. ¿Tú qué eres? ¿Qué quieres ser? ¿Qué dice el mundo que eres tú? Tú eres Simón. Tú eres una persona insegura. Pero yo te puedo hacer una piedra. Aquí nuestro Señor manifiesta su conocimiento perfecto de las personas. Aquí hay otro tic para demostrar que el Señor Jesús es Dios. Y de todos los nombres, de todos los hombres y de todas las cosas, se nos muestra aquí. El Señor no necesitó que nadie le dijera nunca quién era una persona. El Señor no necesita que usted le diga: yo soy fulano o sutano. Simplemente lo hace usted como un acto de reverencia. Pero Él sabe que estás acá. Solo el Señor Jesús conoce los corazones de los hombres. El conocimiento perfecto de nuestro Señor, el conocimiento que Cristo tiene de todos los corazones, es una de las pruebas de su divinidad. Recuerdan ustedes, vamos a llegar allá al capítulo 4, cuando la mujer se escondió, cuando Cristo le dijo: trae a tu esposo. Ella se escondió detrás de, no tengo esposo. Y el Señor, ¿qué le dice? Bien dices, no tienes esposo, porque con el que vives actualmente, ni siquiera ese hombre ya te considera su esposa. Estás amancebada, estás golpeada. Es impresionante, por eso dicen: oh, creo que eres un profeta. El Señor nos conoce. ¿Cree que Dios no conoce lo que usted le dijo esta mañana en oración o ayer por la mañana? Sí, nos conoce y nos sabe. Por eso le digo, cuando usted diga: Señor, aquí estoy, soy yo, Ovidio, te entrego todo lo que soy. Cuando usted tiene problemas con la ira, cuando usted tiene problemas con la preocupación, es porque usted no le ha entregado todo al Señor Jesucristo. La clave, y eso es lo que damos en consejería, para que una persona deje la ira, deje esas reacciones de ira y de preocupación, es porque vuelve a coger las cosas que supuestamente le entregó al Señor. Cuando una persona vuelve a retomar lo que le entregó a Cristo, otra vez se vuelve a preocupar, otra vez le da ira. Y maravilloso esto, porque por su naturaleza normal o carnal, su nombre era Simón. El nuevo sería, ¿qué? Cefas en arameo, o Pedro en griego, que expresaría su nueva naturaleza, que expresaría la naturaleza, ahora sería roca. Yo me imagino si yo fuera Pedro, ¿no? Y yo fuera Simón, y mi hermano me llevara y me presentara a Cristo, y Cristo me mirara y me dijera: tú eres Ovidio, serás llamado piedra. Yo diría: ¿cómo se da cuenta que este hombre ni me conoce? Si yo no soy una persona firme en mi carácter, soy una persona llena de vicios, de droga, de alcohol, de muchas cosas. ¿Cómo se da cuenta que este Jesús ni profeta es? Es que el Señor estaba viendo el producto acabado. Así como el Señor le permitió ver a mi esposa el producto acabado en mí. Cuando ella me decía: no, es que el Señor te tiene para esto, yo me reía. No, es que Dios ve el producto acabado en nosotros. Él sí puede decir: tú eres tímido, yo te haré fuerte. Tú eres celoso, yo te haré confiado. Tú eres pecador, yo te haré apóstol. Eso es lo que nosotros encontramos cuando vayamos al Señor Jesucristo. Descubrimos en estas palabras que la inmediata revelación del propósito divino en la vida de un hombre que se encuentra con Cristo es convertirlo en una nueva persona. Ese es el propósito
Y por eso convierte, por eso la expresión serás llamado firmeza, serás llamado roca, porque era un hombre muy inestable, pues en una ocasión sabemos que hasta negó 3 veces al Señor Jesús. Era un hombre muy impulsivo, muy carnal, pero miren lo que el Señor Jesucristo lo convierte. El Señor está decidido y comprometido a cambiarnos. Alguien lo explicó de la siguiente manera, escucha. Dios te ama tal como eres, homosexual, drogadicto, viciosa, vicioso, listo, como sea. Dios te ama tal como eres, pero te ama demasiado para dejarte como eres. Eso pasa como con el matrimonio. A mí me encanta ilustrar mucho el matrimonio, ilustrar mi vida con el matrimonio, porque mantenemos trabajando también en eso, ¿no? Cuando hay gente que cree que cuando se casa termina todo, no, cuando se casa comienza todo. ¿Verdad? Entonces, eso es importante tenerlo presente. El cambio que quería efectuar el Señor era doble. Por un lado, quería cambiarlo doctrinalmente. Yo tengo unos sermones justamente sobre la vida de Pedro, porque ese hombre tenía parálisis teológica. Y la iglesia hoy en día tiene parálisis teológica. O sea, se quedan con la doctrina, o más que con la doctrina, con las prácticas de hace muchos siglos atrás. Entonces, el Señor lo quiere cambiar por un lado en la parte doctrinal, pues si no conocemos la doctrina no puede haber un cambio práctico. ¿Cuál es el propósito de conocer la doctrina? Porque una persona que es cristiana no vive a la altura del cristianismo porque tiene mala doctrina. Tiene mala doctrina y por eso a las consejeras les dije, lo primero que tienen que aprender es doctrina fundamental. Porque el cambio que ocurre en consejería es porque la persona debe entender la doctrina bíblica. Porque yo vivo con base y conforme a lo que yo creo. Cuando una persona tiene esa persona tiene mala vida, yo le digo, tiene mala doctrina, se lo aseguro. Claro, el domingo está pero en la semana, nada. Tiene mala doctrina, está mal adoctrinado. Y la segunda que quería el Señor es un cambio real en la conducta, del carácter y del propósito de la vida. Por eso el Señor Jesús declara, tú eres Simón, inestable, tú serás Pedro, una piedra, un pedazo de la roca viviente tú serás. Esa era una señal que se convertiría en un nuevo hombre en el Señor Jesucristo. En consecuencia, queridos hermanos, el Señor Jesús le dio el nombre de roca, no por lo que era Pedro en ese momento, sino por lo que ¿qué? Por lo que llegó a ser, por lo que iba a ser, y vaya, si llegó a ser un hombre verdaderamente una roca. Pero después de muchos fracasos, juró que no conocía a Cristo, maldijo cuando le dijeron, tú eres Galileo, eres costeño, hablas igual que él. Eso le dijo una sirvienta. Y maldijo, dijo, no conozco a ese hombre. Lo que en realidad Jesús le dijo fue, tú eres un pecador, pero te haré un gran vencedor. Toma esa palabra de aplicación para su vida. Amiga, amigo que me escucha. Joven, tú eres un pecador, pero te haré un gran vencedor. Eres egoísta, pero te convertiré en altruista. Estás perdido, pero te voy a salvar. Eres inquieto, pero te transformaré en sereno y firme. Eres cobarde, pero te haré valiente. Eres Simón, pero serás Pedro. Ay, ahora rato se habló un texto aquí de Pablo hablando de Romanos. Y Pablo dijo, cuando éramos débiles. ¿Sabe qué quiere decir eso? ¿Que éramos débiles? Éramos débiles para hacer lo santo, éramos débiles para hacer lo que Dios demanda, éramos débiles para vivir con la pureza que Dios demanda, éramos débiles, éramos fuertes para pecar. ¿Con quién peleo que solo muñecos veo? Así éramos fuertes para pecar, pero éramos débiles para hacer la voluntad del Señor. Cuando éramos débiles, Él nos dio su Espíritu Santo para hacernos ahora fuertes. Eso es lo que realmente nos estamos viendo aquí. Tú eres Simón, serás Pedro. Quiero terminar contando esta anécdota de Swindoll, con esta historia penetrante de cuando Swindoll era niño. Dice Charles Swindoll, que todavía está vivo,
Escucha lo que dice Swindoll. Mi madre quería a la mujer que vivía al frente de nuestra casa y que se casó tarde en su vida. En realidad, ella había hallado su seguridad en su esposo. Él era un hombre maravilloso y un día le dio un ataque al corazón y murió en segundos. Después de su funeral, ella empezó a visitar su tumba. Mi madre se preocupó mucho por su amiga Telma. Mi madre me dijo una tarde muy caliente de verano: Charles, quiero que ores. Voy a llevar estas galletas y esta limonada al frente y voy a tratar de animar a Telma. Simplemente ora, Charles, simplemente ora que su corazón se abra a lo que tengo que decirle. Le voy a hablar de Jesús. Así lo hizo. Mi madre, en forma maravillosa, con mucha cortesía, la condujo a Cristo. Ella le dijo a Telma: ¿sabes, Telma? Hay algo que necesito mencionarte. En realidad, no necesitas seguir viniendo ni volviendo al cementerio. Oh, señora Swindoll, tengo que hacerlo, dijo ella. Así que mi madre le dijo: pues bien, si tienes que hacerlo, permíteme sugerirte que lo hagas, pero por otra razón. ¿Por qué no vuelves a ir al cementerio, pero no tratando de hacer una conexión con tu esposo, sino para ministrar a otros que están tratando de hacerlo? Telma acató el consejo de mi madre. A decir verdad, ella, Telma, es la única evangelista de cementerio que jamás conocí. Allí, en ese parque memorial de Houston, ella ha llevado a muchos a Jesucristo. En otras palabras, ha llevado a muchos muertos vivos a que conozcan al Dios vivo que muchos creen que está muerto. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la conversión de Andrés, de Juan, de Pedro, de Jacobo, pero sobre todo, Señor, gracias por salvarme a mí. Como dice el himno, alcancé salvación, Señor. Oh Dios mío, yo oro que muchas de las personas que están acá en esta mañana tarde puedan tener la actitud y la disposición que hubo en Andrés y en Juan, cuando ya Cristo no vino hacia ellos, sino lo vieron pasar por el frente y no perdieron su tal vez última oportunidad. Señor querido, queremos darte gracias porque tú eres el único que puede hacer el milagro de la justificación y de la salvación en un ser humano. Yo oro, Señor, para que todas las personas que estamos acá reunidas entendamos cuál es el primer paso que necesitamos dar en el cristianismo. Sí, a veces estamos muy anhelantes y muy ansiosos, pero tú quieres, Señor, que aprendamos a conocerte de manera íntima y personal. Pero también, Señor Santísimo, yo te pido, porque he querido exhortar a los hermanos que llevan años y no han traído fruto para ti, Señor, no para esta iglesia local. No importa que no vengan a este sitio, tú lo sabes, Señor. Sabes que trabajamos para ti. Sabes que no nos importan los nombres. ¿Cómo te miento a ti, Señor? Si tú conoces nuestro corazón. Lo que queremos, Señor, es que redunde fruto en la vida de esas personas. Porque por eso hay tanto cristiano alicaído. Porque están muy convencidos del tránsito que apenas se están llevando por este mundo. Y se están deteniendo con muchas cosas en esta vida, Señor. Oh Dios, pareciera que esta pandemia no nos hubiera sacudido. Padre, hay un urgente llamado de parte tuya para que le hablemos a otros del Señor Jesús. Con razón el Señor Jesús dijo: pero cuando yo regrese, ¿encontraré fe en la tierra? Con toda seguridad que no, Señor. Porque el hombre ya está cansado de escuchar de ti. La sociedad ya está cansada, Europa está completamente secularizada, Señor. Este país ya también se está cansando de escuchar hablar de ti, Señor. Por eso te pido que levantes personas, que levantes hombres y mujeres, bendito Señor, que quieran conocer al Señor Jesucristo de manera personal e íntima.
Es imposible, Señor, hablar de quien no estamos enamorados, Señor. No podemos, Señor Santísimo, simplemente ir por la vida hablando de un amor que no sentimos, de un amor que no experimentamos, de alguien de quien no estamos enamorados, de con quien no tenemos experiencias. ¿Qué sería de mí, de mi matrimonio, si yo no tuviera esas mismas experiencias con mi esposa? Seríamos unos mentirosos. Y así pasa en el cristianismo, Dios mío. Tú quieres que tengamos experiencias contigo, Señor Jesús. Tú quieres, Señor, que nosotros experimentemos diariamente el estar contigo para que otras personas puedan ver lo que realmente tú estás haciendo en nuestras vidas. Padre Celestial, ayúdanos, Padre, para que entendamos y seamos sacudidos en cuanto a lo que significa ser hijos tuyos y la verdadera vocación que tenemos de ser cristianos. Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo traiga el convencimiento al corazón de todas aquellas personas que en sus oficinas, en sus trabajos, tienen cobardía de hablar de ti. Tú los llamas perros mudos, tú dices que son perros mudos. ¿Para qué sirve un perro mudo, Señor? Pero son las expresiones tan rotundas que tú haces, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, sea esta la oportunidad para darte gracias por mi ex jefe, por Julio, por aquellos que no se avergonzaron a pesar de sus títulos de hablarme de ti, Señor. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos recordar en esta mañana tarde el lugar y el sitio donde llegamos nosotros a conocerte y a reconocerte como nuestro único y suficiente Salvador. Usted que está ahí puede hacer una oración al Señor. Usted puede pedirle al Señor que le perdone. Ábrale su corazón y dígale: Señor, quiero que te reveles a mí de una manera total y completa. Y usted que es cristiano y que está apagado y que no ha podido vencer la ira, ni ha podido vencer la preocupación, dígale: Señor, reconozco que he vuelto a tomar lo que te había entregado. Señor, ayúdanos otra vez a rededicarnos a los que somos tus hijos y a dedicarse en aquellos que aún no lo son. Padre Celestial, te agradecemos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.